El programa que escucharás a continuación es fruto del Seminario Permanente sobre Estudios e Implicaciones del Riesgo, la Vulnerabilidad y los Desastres, que coordinan la Universidad de Colima, la de Puerto Rico y la Bernardo O'Higgins de Chile. La Universidad de Colima, la Facultad de Letras y Comunicación presentan Charlas Conciencia. Comenzamos. Nos da muchísimo gusto contar con la doctora Georgina Calderón Aragón. Para nosotros es un honor conversar y dedicarle este episodio de Charlas Conciencia. Ayúdeme a presentarse usted al auditorio de una manera muy especial. Quiero agradecer que me hayan invitado y quiero decir que soy geógrafa, que tengo 70 años. Además del trabajo, porque uno trabaja mucho, pero no es suficiente, no es lo único que uno ha hecho en la vida. Bueno, tengo algunos hobbies como son el cine. Salgo a pasear, me gusta mucho viajar, me encanta el mar. Gracias a una maestra que tuve, que se llamaba Graciela Uribe, y que llegó a México de migrante después del golpe de Salvador Allende, y que ella nos introdujo a un grupo de geógrafos en la parte teórica, en cómo pensar teóricamente la realidad y cómo los conceptos significan algo y están explicando algo de esa realidad. Y empecé a investigar seriamente cuando empecé a estudiar los desastres. En el doctorado, en donde no estudié los desastres por sí mismos, sino los traté de estudiar desde la geografía, cómo la geografía estudia los desastres, que hizo que me empezara a preocupar no solamente por qué tipo de investigación hacía, sino por cómo enseñar a investigar. Nuestra invitada de hoy es justamente una gran formadora de nuevas generaciones. Es doctora en Geografía, profesora de tiempo completo titular C de la Facultad de Filosofía y Letras y del Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. Ha dirigido una gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría y doctorado y ha coordinado y participado en diferentes diplomados sobre geografía y desastres. Sus últimas publicaciones en libros y artículos están orientados a los temas de geografía social en desastres, aspectos rurales, historiografía, tiempo y espacio. Que si sé cuál es la labor de un geógrafo, yo creo que la labor de un geógrafo es estudiar la tierra, estudiar la geografía, supongo, ¿no? Un geógrafo es un especialista encargado de analizar los cambios tanto naturales como culturales que vimos para en base a ellos definir mecanismos de prevención. Según entiendo, la labor de un geógrafo es de estudiar los movimientos y fenómenos que ocurren en la Tierra como tal, porque cuerpos de agua y clima se encargan otras personas, son otras ramas de estudio. Un geógrafo es aquel que se encarga de estudiar la composición de un terreno y el cómo una población o poblaciones se distribuyen en él. Doctora, cuando usted me dice y cómo se vincula la geografía con los desastres, para los que no sabemos mucho y no somos científicos o científicas como ustedes, pues decimos, ay, pues tiene todo que ver, la geografía pues es la naturaleza, pero ¿qué le parece si para el amplio espectro de personas que nos escuchan nos hable un poco más de esta relación? Ya nos decían algunos teóricos que el desastre no era natural, pero el desastre no es natural y nos los plantan así, no es natural. ¿Qué es? Es social. Y entonces el fenómeno natural tiene algo que ver o no. La geografía que estudia, desde ahí empezamos, ¿no? Y entonces, claro, yo lo traté de explicar, porque yo mi trabajo de doctorado lo hice en Manzanillo. Tiene la ventaja, bueno, es horrible decir la ventaja, pero eso es, de que se le presentan todos los fenómenos naturales. Ciclones, temblores, volcán, o sea, tiene todo. Y entonces tendría, digamos, desastres permanentemente. Mi trabajo fue desde la geografía como producción del espacio social. ¿Por qué los desastres siempre, o sea, los fenómenos naturales más bien, no los desastres, los fenómenos naturales siempre le pegan a la misma gente?
qué hace que la misma gente esté permanentemente recibiendo al ciclón, al temblor, al fenómeno natural y siempre pierden su casa, sus bienes, las mismas personas? ¿Cuáles son los procesos sociales que llevan a que la gente se asiente en determinado lugar? ¿Por qué algunos pueden comprar casas dentro del ámbito, digamos, de que hay casas regulares que las venden bien hechas? ¿Y por qué otras personas se van a la orilla del lago, junto al río? Y entonces yo me puse a estudiar eso y a lo que se llega en la investigación es que esta producción del espacio tiene que ver con las diferencias sociales que el propio modo de producción capitalista crea. Crea desigualdad y esta desigualdad se manifiesta en el espacio. Hay los lugares en donde se asientan la gente con dinero y hay los lugares en donde se asienta la gente sin ningún acceso a los medios de la sociedad y son los que se van a lugares que no son riesgosos por sí mismos, sino que la gente por irse a establecer ahí los convierte en riesgosos. O sea, si yo me voy y me pongo junto al río y sé que el río va a crecer, la crecida del río por sí misma no es la riesgosa, porque cuando crezca el río se va a llevar mi casa. Una casa de palitos de autoconstrucción que no tiene ninguna parte física fuerte que hace que se asiente bien la casa en el lugar. ¿Por qué creo que las personas se establecen en zonas de riesgo? Pues yo creo que porque no tienen ninguna otra opción, no tienen a dónde ir o que tienen mucho apego hacia el lugar donde viven o hacia su lugar de origen. Yo siento que principalmente es por desigualdad económica, es para lo que les alcanza, o sea, considero que es más económico vivir en una zona de riesgo que en una zona normal, por así decirlo. Creo que muchas veces las personas no eligen establecerse en zonas de riesgos como tal, o sea, muchas veces pues ahí es su lugar de trabajo, ahí es su lugar de estudio. Pasa en ocasiones que muchas veces esos son los únicos lugares en los que personas pues más vulnerables o de bajos recursos se pueden establecer, porque como pues es una zona de riesgo, normalmente son más baratas las rentas, las ventas de casas, de terrenos, etcétera. Por eso muchas veces cuando ocurre algún desastre pues ves que las personas con menos recursos son las más afectadas. Creo que las personas se establecen en esas zonas porque no tienen conciencia de la gravedad o del peligro al que se enfrentan. Hay una postura teórica dentro de las autoridades. Ellos tienen una forma de atender, digamos, la situación de desastre con una lógica de que es el fenómeno natural el que lo causa. Y esta lógica hace que ellos se desentiendan un poco de la cuestión social, porque si aceptaran que es la sociedad y la forma en la cual se reproduce, que es la que realmente forma zonas de riesgo y por lo tanto cuando el fenómeno natural se manifiesta, hay un desastre, tendrían que cambiar todo. Tendrían que dar vivienda justa a la gente. Tendrían que no haber tal cantidad de pobres. Tendría que haber trabajo para todas las personas. Tendría que haber acceso a todos los beneficios de la sociedad para toda la población. Y esto dentro del sistema capitalista no va a suceder. Ellos van y dicen, pues nosotros lo siento mucho, pero es el fenómeno natural el que causa esto. O sea, ¿vieron el ciclón que fuerte llegó? Bueno, pues gracias al ciclón, ¿no? Ya que ustedes, porque hasta culpables los hacen, ya que ustedes vinieron a establecerse aquí, fue que se llevaron su casa. Entonces yo, que soy buena onda, te voy a dar una cobija y te voy a dar alimentación por 10 días y te voy a traer al gobernador, al presidente o a quien tenga que traerte para que te diga que sí te vamos a apoyar, que te vamos a dar y ya hay unas cuotas clarísimas de cuánto dinero les van a dar. Si se cayó su casa, 10,000 pesos, no me acuerdo cuáles son las cifras, pero tal cantidad según lo que le haya pasado a tu vivienda. Si perdiste todo, tal cantidad, si perdiste un poco, tal, y así.
Y eso hace que se desentiendan después del problema, porque no es que se atienda de tal manera que nunca más vaya a suceder, sino que se atiende de tal manera que cuando venga cualquier otro fenómeno natural, sean las mismas personas. Si ahorita viéramos lo de la pandemia, es lo mismo. Por eso la gente es vulnerable a todo, no solo a los fenómenos naturales. Son los que están mal alimentados, los que son hipertensos, los que tienen diabetes, los que tuvieron que salir de su casa a trabajar y, claro, los que se contagiaron y llegaron a los hospitales y se murieron. Hay de todo, sí, pero mayoritariamente esa es la gente que de verdad volvió a perder y ahora lamentablemente hasta su vida. Yo de verdad sigo siendo absolutamente entusiasta de que la formación de la gente joven es fundamental. O sea, yo sí quisiera pasarles como esta emoción que se siente al investigar y al darse cuenta que esos procesos sociales sí tienen explicación, que no es algo ajeno a nosotros. La parte interesante de lo social es que nosotros estamos inmersos en eso. Y entonces, claro, a veces creemos que nos cuesta más trabajo entenderlo, pero no es magia, digamos. La reflexión teórica nos hace entender qué es lo que está pasando en la realidad. Como decía Adolfo Sánchez Vázquez, para las investigaciones no hay nada que le dé más objetividad a las investigaciones sociales que la coherencia teórica. Ir entendiendo la realidad es como levantarse y entender la vida, como aprender de verdad, como que el conocimiento sí nos transforma. Cuando uno verdaderamente entiende lo que está pasando, sí hay una transformación en uno que hace que quiera buscar cómo es que se llevan a cabo todos los procesos sociales y la única manera de hacerlo es investigando. Entonces yo de verdad les pido que no se quiten nunca de la idea de investigar, que es fundamental. Y claro, junto a eso, si pueden dar clases y explicarlo, es mucho mejor. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad les agradezco mucho. Charlas Conciencia es una producción de la Universidad de Colima, a través del Cuerpo Académico 67 de la Facultad de Letras y Comunicación. Coordinación General, Alicia Cuevas. Producción ejecutiva, entrevistas y guión, Ana Karina Robles. Locución, Dante Alfaro. Asistentes de producción, Juan de Dios Marcial.